No me gusta hacer intros, así que seré rápido con esto. La versión a usar de Thanos es la del anime de Dragon Ball Super, con lo que pueda aportar el manga de Dragon Ball. Mientras que la versión de X será la original, que es la creepypasta de 2011, Round 2 y el material extra brindado por el autor. Por lo que sin mucho más que decir, daré inicio a esto. Por cierto, al que diga que X trasciende a Sonic, por favor, sálgase del sistema solar. Y bueno, mi avatar por así decirlo es Goku GT, pero para no usarlo por 40 minutos, que es lo que estimo que durará el vídeo, intercalaré las secciones entre él y Tails. Pese a la creencia estandarizada de que X no puede escalar físicamente de sus poderes, realmente sí lo hace, por lo que separar la potencia física del poder destructivo y resistencia, sería ciertamente un error. Esto ya que X originalmente es una entidad de materia oscura sin cuerpo, que ojo, la materia oscura de X no es la misma que la de la vida real, únicamente se usó el nombre, ya que incluso la materia de X suele ser negra y emana luz morada, cosa que contradice que pueda ser materia oscura, ya que esta no emana ni refleja luz, siendo invisible. Pero bueno, el nacimiento de X se dio tras que toda la energía primordial se fusione y después se formara una masa de la materia que compone a X. A su vez X usa partes de su propia materia para sus poderes, por ejemplo, la vez que hizo que un trozo de él viajara como un meteorito, de hecho no solo lo demuestra, se dice explícitamente que de ahí vienen sus poderes. Ahora bien, no solo usa su propia composición para generar su poder, con ese mismo poder se puede crear cuerpos basados en Sonic y cualquiera de ellos es físicamente más fuerte que la forma original. Recordemos que X crea sus cuerpos con su poder y a su vez se supera a sí mismo gracias a ello. Por lo que sí podría resistir sus propios ataques, pero también dañarse a sí mismo físicamente. Aunque X logró crear su forma X definitiva, el True X, que físicamente es la forma más fuerte y es igual de poderoso que su forma original, demostrando más cómo escala a su mismo poder. Ahora, empezando con las hazañas, si pusieron atención al nacimiento de X, ya se habrán dado cuenta que debería escalar a toda la energía de su universo, pues para que naciera la energía, se volvió materia y usa sus poderes a la inversa, convirtiendo su materia en energía. Cuestión, el nacimiento de X se puede calcular perfectamente, aunque advierto que es algo complejo, si gustan sáltenlo, el minuto está en pantalla, para el resto, sigamos. Esto ya que su nacimiento encaja con un fenómeno real, la equivalencia de masa y energía. Según la teoría de la relatividad y de la manera más resumida y entendible que se me ocurre explicarlo. Cuando una masa se transforma en energía, se libera luz y calor y evidentemente la energía se dispersa. Esto se puede ejemplificar en una bomba atómica, donde literalmente hacer esto a escala de átomos, que evidentemente no representan casi nada de masa, generan explosiones masivas, también se puede ver con supernovas y demás. Ahora bien, X nació cuando literalmente toda la masa se volvió energía y después esa energía se volvió masa, generando 2 veces esa cantidad de energía solo por nacer. Obviamente no escalaría al doble, únicamente lo menciono porque es consistente y también tienen sentido con la teoría. Esto se calcula con la fórmula de masa por velocidad de la luz al cuadrado. Ya que como dije, la masa se transforma en energía que a su vez se libera en luz, que siempre viaja a la velocidad de la luz lógicamente, a su vez, la velocidad de la luz se eleva ya que la energía del movimiento es proporcional al cuadrado de la velocidad del objeto, la luz en este caso. Ahora, para tener todo simplificado, a falta de conocer el tamaño y masa del universo de X, usaré el universo observable de referencia, que básicamente es una sección circular alrededor de la Tierra hasta donde llega nuestro rango de observación, ya después de eso es imposible detectar luz. El universo observable pesa 1.5 por 10 elevado a la 53ª potencia kilos. Mientras que la velocidad de la luz al cuadrado se redondea a 90.000 millones. Al multiplicar valores daría esta cantidad de joules. Cantidad que dividí entre la cantidad mínima de joules para entrar a varias categorías hasta dar con la correcta, que fue multisistema solar, ya que al dividir la energía del cálculo entre la energía mínima para entrar al sistema solar dio que el cálculo es 6.723.107 veces más alto, lo que sigue siendo multisistema solar, ya que para entrar al galáctico se requiere una energía más de 500 millones de veces superior a la línea base del multisistema solar, por lo que esta hazaña está muy lejos de eso. También su risa resonó por todo su universo. Recordemos que las resonancias generan vibraciones, por lo que esto se puede comparar con un temblor a escala del universo observable, ya que no tenemos el tamaño del universo de X.
hazaña que se calcula a nada menos que multisistema solar también, aunque esto sería más una gama alta bastante poco factible, pero es una referencia al fin y al cabo y de todas formas no lo necesita. Hizo que parte de su materia pudiera recorrer una distancia infinita, lo que le daría un nivel universal alto, pero esto lo voy a profundizar en otro apartado. También manipuló su propio universo hasta hacerlo perfecto para él, proceso que le duró horas. De hecho se le refiere tanto dentro de la historia, como por su autor como un ser que en su mundo puede hacer lo que quiera, incluso se le refiere como omnipotente en él, esto ya es un posible Universal Plus, ya que si puede hacer lo que quiera en su mundo, no sería sorpresa que el espacio-tiempo no le represente un problema, digo, literalmente se dice que solo lo limita el hecho de no pertenecer al mundo humano, limitante que no existe en el mundo propio, y de hecho la siguiente hazaña demuestra que el espacio-tiempo de hecho no es más que el comienzo de su poder. Ya que de lejos lo mejor que tiene es que se menciona que en un futuro va a fusionar su universo y el que es equivalente al nuestro. Para comprender la magnitud de esto, tenemos que entender que Exe está muy limitado en nuestro mundo, al punto en que si se expone a estar más tiempo del que debería, pierde su cuerpo físico y vuelve a su universo. De ahí que quiera fusionar ambos universos, para poder ser libre de hacer lo que quiera con los humanos, y no bastaría con fusionar la materia de los universos, ya que el hecho de ser un universo separado hace que no pueda ingresar, por lo que si solo fusiona la materia de ambos, seguiría teniendo el problema ya que el espacio-tiempo de la Tierra seguiría siendo otro, por lo que quedaría aún con la debilidad de no poder estar en la Tierra. Así que obligatoriamente tiene que fusionar ambos espacio-tiempos, lo que implica que puede manipular ambos, y manipular dos espacio-tiempos es lo mínimo para entrar a la categoría del multiverso bajo. Y bueno, ya sabemos que su forma original es la más débil físicamente, pero en poder es la más poderosa junto con True X, en cambio la forma X que todo el mundo conoce, es un punto medio y como ya dije, el máximo es True X, igualando el poder del X original y superando a su forma de Sonic X. Por lo que en todas sus formas escala a la misma categoría, únicamente que en algunas destaca más que en otras en algunos aspectos. Y por cierto, antes que me salga alguien a decir que X creó varios mundos basados en Sonic y que eso sería multiversal bajo a mayor escala o multiversal incluso, ya que Jayce usaba el término mundo para referirse tanto a nuestro universo como al de X. No, ya que una vez me dijeron ese argumento, pero la persona estaba ignorando deliberadamente que el universo de X es un solo espacio-tiempo, que siempre se le ha referido como un solo universo y que los mundos de Sonic literalmente son cosas como ciudades o islas, todo cabe en un solo planeta, no es como que necesite sí o sí de varios espacio-tiempos para poder replicar eso. En cuanto a durabilidad, se menciona que jugará con las almas eternamente. No tiene necesidades humanas, por lo que comer, beber, dormir y demás no son una limitante para él, de hecho cuando mandó una parte de su materia oscura a la Tierra, pudo recorrer una distancia infinita sin agotar su energía. X en velocidad también destaca demasiado. Muchos lo rebajan a que solamente puede matar animales y que de hecho es más lento que humanos a los que solo hace ver como los personajes de Sonic. Pero no, esto no son sus límites, ya que se hace en lento con los humanos únicamente porque se toma el tiempo de jugar con ellos para volverlos locos. De hecho cuando quiere ha atacado a sus víctimas sin que puedan reaccionar en fracciones de segundo, básicamente speedblitzeándolos. También es capaz de reaccionar a sus ataques rápidamente. Ahora seguiría lo verdaderamente relevante, que evidentemente escala a su energía y materia, ya que literalmente de eso está hecho y la usa de maneras que involucran velocidad. Ya que X mandó un disco rodeado de materia oscura por una puerta dimensional que conectaba con el extremo del universo, por lo que el disco tuvo que recorrer toda la distancia del borde del universo a la Tierra. Nuestro universo, el cual es el mismo que X quiere dominar, está prácticamente aceptado como un universo que es plano, el margen de error de esta teoría es muy bajo, gracias al fondo de microondas se pudo sacar un margen de error del 0.5%, en otros estudios se ha sacado el 0.4%, y demás valores similares. Lo apoyan teorías como la de la relatividad donde se explica que el universo es un plano y los objetos masivos generan una curvatura en el espacio-tiempo que atrae al resto, básicamente la explicación de la gravedad y podría estar horas hablando de todos los sustentos a esto. Incluso el universo observable que sé que algunos intentarían usarlo para nerfear la hazaña, es plano, y recordemos que no es más que una pequeña parte del universo. Lo que apoya a la teoría del universo plano y de hecho impulsó a los estudios sobre la forma del universo, para llegar a la conclusión actual.
Pero en resumen, por definición, un plano es infinito, así que X se recorrió una distancia infinita. Y sí, el universo que se relata, aunque al inicio dije que era un equivalente al nuestro, no lo es directamente el mismo. El autor fuera de personaje cuando habla de la historia, se refiere al mundo humano como, nuestro mundo, en plural. De por sí cualquier universo ficticio similar al nuestro es infinito a menos que se pueda demostrar lo contrario solo por basarse en el nuestro, que el autor lo defina literalmente así, hace que sea prácticamente una confirmación. Por cierto, antes que un listo me diga que el universo en la creepypasta no es infinito por tener un borde, hay que tener en cuenta que a lo que se refieren como ventana dimensional es una entrada entre universos, que muy seguramente sea de manera literal, un portal que une dos espacio-tiempos, por lo que en este contexto, el infinito del universo puede tener borde, ya que un portal no conecta espacio, conecta dos espacio-tiempos que no tienen nada que ver, algo que manipule la cuarta dimensión a ese nivel, obviamente no tiene por qué seguir la regla de una dimensión inferior, como lo es que el infinito 3D no tiene bordes. De hecho, como mero agregado, esto no haría cambio al hecho que X sea un ser omnipotente a escala universal plus ni mucho menos va a hacer un cambio en que puede fusionar universos, lo que es multiversal bajo, pero sí aumenta las hazañas de warpear su universo en horas, hacer temblar su mundo y ser la energía viviente del mundo, pues estas cosas pasarían a universal alto. En cuestión de debilidades, solo podría mencionar su confianza, pues no es para nada serio, le gusta jugar con sus víctimas, y hasta prefiere no matarlas la mayoría de veces. Y además no puede estar en el mundo humano por más que unos minutos, ya que se destruye su cuerpo y vuelve a su universo, lo que lo restringe de volver por una hora. Pero ni de cerca es una debilidad tan grande como la plantean los Scalers, pues él nunca se pasa de tiempo y de hecho antes de eso ya se llevó el alma de sus víctimas a su universo y ahí es donde se dará la pelea siempre. De hecho, ya se ha llevado a más de 30 personas y conoce perfectamente su debilidad, sería hasta raro el caso donde tarde más de lo debido y sería por factores externos, como que su rival no tenga alma, pero esos son casos específicos. Armamento, tiene botas antigravedad, que básicamente le permiten volar. En hacks, la cosa se pone mucho más interesante que en el armamento, ya que aquí sí hay mucho que sacarle. Vuelo, que ya sabemos de dónde viene y para qué sirve. Manipulación del sonido, puede controlar la música y sonidos del juego, incluso lo puede hacer en la realidad humana, como cuando atacó a Derek que hizo sonar una música. Viaje dimensional, gracias a que logró conectar su mundo con el mundo real vía tecnología. Manipulación de la percepción al crear ilusiones, incluso hay una forma X que es una ilusión en sí misma y genera más ilusiones. Teletransportación, como se mostró en el juego, que refleja lo que pasa en su mundo, e incluso BCR, llevándose a las almas consigo o aparece un peluche en la Tierra. Pyrokinesis, ocasiona incendios en los mundos de Sonic. Manipulación tecnológica, manipula los datos del juego a su gusto, incluso mientras se lo está jugando. Además que aunque se destruya una computadora por completo, al punto que todos sus archivos dejen de existir, de alguna manera su juego estará ahí. Inmortalidad del tipo vida eterna y longevidad, pues no es humano así que no se enferma y además no envejece, sumen eso a que en realidad es energía pura y las menciones de durabilidad infinita que también ayudan aquí. Resiliente pues literalmente se ha dicho que destruir toda su materia sería inútil contra él. Parasitaria, sus 7 guardianes están hechos con su propia energía y se vinculan a él, de hecho se les considera extensiones del propio X. También puede separar partes como la que uso para el meteorito, así que en combate podría dividirse y tener puntos de materia que le aseguren su supervivencia dispersos, esto mismo le daría una regeneración bastante alta, pues técnicamente con que quede algo de su materia le basta para no morir y eventualmente se recuperaría. Inmortalidad dependiente, básicamente incluso si destruyen su cuerpo o se destruye solo en el mundo humano, va a reaparecer en el universo propio, aunque esto lo haría tener que perder cualquier combate, pues no podría regresar en al menos una hora, pero si eso pasa en su mundo, podría volver a la normalidad sin problemas, y este hacks y debilidad a la vez se ven anulados. Manipulación de la materia, creación y manipulación de la realidad, básicamente hizo lo que quiso con Void, volviéndolo un mundo similar al de Sonic, pero a su gusto, también hace cosas más simples, como crear un peluche que conecta consigo mismo, creo a sus guardianes, darle cuerpo a las almas que directamente no tienen y demás, realmente aquí le sobran méritos. Cambio de forma y creación de avatares, creó un cuerpo para sí mismo y puede manipular su apariencia con transformaciones. Empoderamiento con esas mismas transformaciones.
Manipulación de la vida, creando a sus guardianes y también puede hacer que los cuerpos estén vivos en estado vegetal mientras él tiene sus almas en el otro universo. Manipulación de las almas al poder llevárselas, darles un nuevo cuerpo, moldear, comerlas, etc. Inducción a la locura y corrupción, puede dañar la psique de una persona si mastica su alma, los vuelve locos a punta de ilusiones o incluso tiene la habilidad de corromper a las personas según que tanta maldad tengan. Borrado existencial con su agujero negro que puede borrar las almas de la existencia. Manipulación empática y de los sueños, usa las emociones de las almas para crear a los guardianes y puede ocasionar pesadillas. Manipulación biológica, haciendo ver al chico con el cuerpo de Shadow como los espejos deformados de una feria. Otorgamiento de poder al hacer que cuerpos sin alma sean inmortales ya que las almas lo son y se deja en claro que mientras las almas no mueran o regresen, el cuerpo queda en estado vegetal. También creó a sus guardianes que tienen sus poderes, le dio la capacidad de ver y se conectó a los peluches que creó, le otorga inmortalidad tipo 2 y hace que los cuerpos que les da a los humanos no sientan dolor, pues una vez destrozó el cuello de una chica y esta misma ni siquiera sintió nada y estaba normal por así decirlo. Hidroquinesis, al volver agua sangre. Manipulación del clima y manipulación del humo, esto se ve en su juego, el cual refleja lo que está pasando en su mundo. Influencia social, haciendo que se cree un culto fiel a él. Manipulación mental, manipuló la mente del programador, puede hacer que el jugador dicte las acciones de las víctimas anteriores y después devolverles la voluntad al atacarlos o hacer cinemáticas donde el personaje recupera el control de su cuerpo, hizo que la chica en el cuerpo de Sally estuviera feliz en su presencia e incluso después de romperle el cuello y también esto iría de la mano con la corrupción que mencioné antes. Pasivamente en su forma de True X tiene un daño en área que funciona a 13 pulgadas de distancia alterando la realidad y lo mismo, pero a una escala mucho mayor en su forma de materia oscura. Intangibilidad, es un ser de energía que como tal, no puede ser tocado aunque él se afecta al resto. Fusionismo, es capaz de fusionar universos, así como partes de sí mismo con emociones humanas, creando a otros seres. Y finalmente, manipulación del espacio y tiempo, ya que eventualmente va a fusionar dos espacio-tiempos. Primero voy a aclarar que la potencia física, el poder destructivo y la resistencia de los personajes están ligados, por lo que es innecesario albergar punto por punto, ya que las hazañas son las mismas prácticamente. El punto de partida para este análisis tiene que ser Goku Dios. El cual como todos saben, en el capítulo 12, chocando puños con Bills eran capaces de hacer temblar el universo. Aunque tenemos menciones sobre cómo el universo corre peligro de ser destruido por algo tan simple como volver a chocar los puños. Esto lo dice el anciano Kaioshin y lo respalda Toei Animation en sus páginas oficiales y en el canal de YouTube, que no solo te dicen ellas, literalmente el capítulo se llama El universo se hará añicos. Posteriormente Goku siguió superando su propio poder, literalmente el capítulo 13 se llama Goku supera al Super Saiyan Dios, por lo que su nivel anterior se quedó atrás. Aunque aquí hay otra mención universal por parte de medios oficiales, pues según Toei, Whis y el anciano Bills tuvo que disipar un choque de energías, que amenazaba la existencia del universo y nuevamente, se respalda más de una vez. Ahora bien, lo interesante es que Goku perdió la faz de Dios, pero solo en apariencia, pues todo en la escena deja claro que Goku de hecho no sintió que su poder bajara al volverse Super Saiyajin. La energía como Super Saiyajin fase Dios ya desapareció. ¿Por qué tardaste en darte cuenta? Pero, ¿a qué hora pasó esto? Ni siquiera sentí cuando mi ki comenzó a debilitarse. Vegeta mismo da a entender que el hecho que Goku sea mortal de nuevo no hace ninguna diferencia a comparación de cuando Goku era Dios. Dices que no hay razón para desesperarnos. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Y esto lo termina de confirmar Bills, diciendo explícitamente que Goku aún tiene ese poder en él. En realidad, tu transformación como Super Saiyajin fase Dios no se desvaneció por culpa del límite de su poder. Al parecer, tu poder se fusionó por completo contigo. De hecho, en esta misma saga vemos a un Goku base universal, pues resiste y repele un ataque que según el anciano destruiría todo al explotar.
Sí, el Goku que hace un esfuerzo por detenerlo inicialmente está transformado en fase 1, pero literalmente vemos cómo se destransforma y que queda engullido por el ataque y aún así un Goku debilitado y que cada vez era más dañado consigue contrarrestar la esfera de ki y salvar al universo entero. Por lo que aquí tenemos un nivel universal de sobra, literalmente desde su estado base y estando moribundo puede demostrar una hazaña universal. ¡Los cielos! ¡Esa enorme masa acabará con todo a su paso! En resumen, Goku Dios casi destruye el universo con Bills, después Goku se hace más fuerte y otra vez casi destruyen el universo, para posteriormente tener el poder universal desde su Super Saiyajin, para minutos después debilitarse de forma enorme y aún así ser capaz de contrarrestar un ataque universal, y acostúmbrense que aumentos de poder así de masivos se verán en todas las sagas. En la saga de la resurrección de Freezer, tendríamos a un Goku que de por sí sería mucho más fuerte que un Goku base del final de la saga de Bills, poder que sigue aumentando con la fase 1, 2, 3, Dios y el recién obtenido Blue. Ahora bien, tras meses de entrenamiento Goku vuelve a subir su nivel base, por ende el de todas sus formas y no se conforma, ya que multiplica su poder en Blue hasta 10 veces más con el Kaioken. Y aquí es donde entra Zamasu. Ya que Zamasu peleó contra un Goku cientos de veces más fuerte que el Goku Blue Kaioken por 10 que peleó con Hit. ¿Pero por qué? Bueno, aquí importa mucho prestar atención, ya que de lo contrario esto no se va a entender. Después de que Goku se rinde, ve a Monaka que supuestamente derrotó a Hit de un golpe. Posteriormente el nivel de Goku se dispara enormemente. Ya que Goku base pelea con Bills disfrazado de Monaka e incluso dice que le sorprende el nivel que está demostrando, lo que significa que Bills está usando de por sí más poder del que Goku estimaba Monaka debería tener por vencer a Hit de un golpe, dándose una pelea bastante buena mutuamente, por lo que para Goku el poder de Hit ya era minúsculo en ese punto. Y Zamasu se enfrentó a Goku Super Saiyajin 2, que de por sí es el doble de fuerte que un Super Saiyan que es 50 veces más fuerte que Goku base, que era similar a la fracción de poder que usó Bills en esa pelea, que a su vez son muy superiores al poder falso de Monaka que ya daba para papear a Hit de un golpe. Ahora, no faltará el escéptico que me diga algo del estilo, eso no puede ser verdad, ya que obviamente Monaka no tenía el poder para vencer a Hit. O también que esa pelea es relleno. Cosas que se responden muy fácilmente. Lo primero. Es verdad que lo de Hit siendo vencido es un teatro mal hecho, la cuestión es que Goku pensó que era verdad y lo siguió pensando mientras peleaba con Bills, y el propio Goku dice que el poder de Monaka era más alto que cuando venció a Hit. Hit fingió, pero Goku no, y todo respalda a esta postura. Ahora, lo segundo, claramente esto es válido, tan válidos son estos mal llamados rellenos, que Goku en plena saga de Black hace referencia a la copia de Vegeta. Cielos, la verdad es muy extraño ver cómo atacan a alguien que se parece tanto a mí, aunque así se viene viendo durante la pelea en el planeta Portofu. Zamasu infinito no existe en el manga. El Blue Kaioken en el manga recién se implementa en el torneo del poder y aquí ya era un poder bastante usado, al punto que Goku en el anime ya hasta lo usaba aumentado 20 veces en la misma saga que recién se les ocurrió meterlo en el manga. Y la cantidad de diferencias es absurda, Dragon Ball Super no sigue a ningún manga, es su propia versión. Así que seguiré con esto. Ahora bien, podría ir explicando pelea por pelea el nivel de Black, y qué tanto subía en cada pelea, pero sencillamente sería rellenar el vídeo, cuando la fusión de Zamasu y Black gana su nivel por méritos propios. Pues gracias a su crecimiento indefinido de poder, es tan fuerte que sale riéndose de un Final Kamehameha de un viejito Blue. Para que entiendan la magnitud de esto, Viejito base ya supera a Goku y Vegeta en sus máximos solo por existir, a eso se le suma un gran bonus de poder por rivalidad, después se transforma en Blue, aumentando su poder de sobremanera y además usa la fusión de dos técnicas que ya de por sí multiplican el poder de los usuarios, pues un Goku de la pelea con Raditz aumentó su poder más de 2 veces al usar el Kamehameha y después vuelve a la normalidad, mientras el Final Flash de Vegeta lo hizo pasar de ser humillado por un Cell contenido a casi pulverizarlo. Pero esto no sale del nivel universal, simplemente supera por mucho a la línea base, pero aún muestra ser finito, así que sería un universal convencional. Pero aquí hay un detalle muy grande, que dejé pasar. Hit tenía el poder de saltar en el tiempo, y almacenar dicho tiempo para crear una dimensión, lo que sería Universal Plus.
No faltará el que me diga que no debería ser así, por cosas como el tamaño o que en la saga anterior apenas alcanzaban el universal y no tiene sentido un aumento así, ya que este verso tiene aumentos numéricos confirmados. Pero aquí hay algo importante que se está dejando pasar, los guionistas no son power scalers y detalles como tener este tipo de aumentos de una saga a otra se pueden mantener, ya que así está escrita la historia, aunque en términos de power scaling se pueda sentir exagerado un salto de esa magnitud, se mantiene siempre y cuando a partir de la saga del Buff se sigan demostrando cosas de esa categoría y Dragon Ball Super cumple con ello. Pero ahora vamos a lo del tamaño y a desmentir que la dimensión de Hit es un espacio de 3 dimensiones. Primeramente, el espacio de la dimensión de Hit sí o sí es 4D, se nos dice 2 veces y de forma más que explícita que Hit acumula tiempo para poder crear su dimensión, no tiene sentido acumular tiempo para crear espacio, tendría mucho más sentido acumular tiempo para crear espacio-tiempo, por lo que sí, esto es 4D. ¿Sabe por qué el ataque principal de Hit se llama salto en el tiempo? Eso es porque detiene el tiempo. En realidad, señor, su técnica no detiene el tiempo. Para ser más precisos, él hace un salto temporal. ¿Y qué es eso de salto temporal? Digamos que al hacer ese salto, Hit puede almacenar el tiempo divino. ¿Y qué tiene que ver? Quiero que se imagine que con el tiempo almacenado, crea un espacio aparte, un mundo paralelo. En ese sitio es libre de entrar y moverse desde ahí. Puede ocultarse en un espacio aparte creado por él mismo gracias al tiempo que ha logrado almacenar, mientras que en el mundo real aparece como un holograma de... Ahora el tamaño. Es verdad que Igni de chiste crea una dimensión tan grande como el universo, pero eso no anula nada en la escala que estamos hablando, ya que el 4D es 4D, así sea del tamaño de una hormiga. Digo, el cabello humano tiene un espesor de 0.007 centímetros, y ese espesor le basta para ser tan 3D como el espacio del universo entero, que sí, es menor en tamaño, pero el cabello sigue siendo 3D, por cumplir con las 3 dimensiones, cosa que un universo también hace. ¿A qué quiero llegar? Que Hit sí es Universal Plus, ya que para entrar al Universal Plus se necesita cumplir con afectar a la 4ª dimensión, no un tamaño 3D, de hecho, se pone peor, ya que la misma wiki que se suele citar para esto, dice que los ejes temporales están infinitamente por encima de los 3 ejes espaciales a escala infinita, para después decir que se requiere de un tamaño mínimo de 3 dimensiones para ser de 4, lo que es sencillamente estúpido, ya que apegándonos a lo que es el Universal Plus, simplemente es ser un personaje cuyo poder ya no se limita al ámbito espacial, sino que afectas al tiempo mismo, tiempo que por mera dimensionalidad está infinitas veces por arriba del espacio, así que ocupar un espacio mínimo para que te consideren válido algo infinitas veces por encima recae en ser un nerfeo sin sentido a personajes que afecten al tiempo físicamente únicamente porque sí. De hecho aquí tengo otra captura donde se muestra más lo mal planteado que tienen esto. Según lo que remarqué en rojo, el 4D es infinitamente superior al infinito 3D, ok, aquí todo bien. Pero lo amarillo dice que se necesita que se afecte un espacio 4 de tamaño universal para ser Universal Plus. El verde explica lo anterior con un ejemplo. Ahora, si el 4D es infinitamente superior al 3D, ¿por qué ocupa un tamaño 3D para ser considerado Universal Plus? Un 4D de tamaño galáctico es de 4 dimensiones, porque tiene los 4 ejes, eso es lógico. Pero entonces como no es de tamaño universal, ¿es 3D pese a tener 4 dimensiones o cómo funciona eso exactamente? ¿No se supone que la dimensionalidad no estaba relacionada al tamaño, sino a los ejes? Pues eso, los administradores de la wiki crearon un requisito contradictorio y que jamás debió existir, ya que únicamente causa confusión y desinformación desde hace años. La cuestión es que si lo enfrentamos a un 4D que si tenga la capacidad de borrar un universo 4D si lo van a papear, por poder afectar más a la misma estructura que podría afectar Hit con su poder, algo así como enfrentar a un planetario con un galáctico, ambos son 3D y uno escala a más por poder afectar más dentro de su dimensionalidad. Por lo que sí, el Zamasu original, sin fusión y sin Black, es decenas de veces más fuerte que un Goku base que a su vez ese Goku humillaría a Hit, lo que sería Universal Plus. De hecho, Goku Black mismo mostró ser capaz de cortar el espacio-tiempo con su guadaña, otra hazaña de dicha categoría que me guardé antes, que ni siquiera es un axe, ya que literalmente mueve la guadaña para cortar a Vegeta y al fallar se abre la grieta universal, que él mismo dice que muy seguramente sea una grieta que conecta con otro universo.
Después de esta saga, un Goku sin aumentos de nivel que considerar peleaba con un Hit bufeado y vemos como Goku con su mero poder destruye la dimensión de Hit, y muy seguramente como Hit se volvió tan fuerte para vencer a Goku Blue de un golpe su dimensión también tenga más poder que antes. Lo que suma una hazaña más de la categoría a los personajes que lo superen y miren que hay personajes que lo hacen masivamente, como Bellito y Zama's fusión. Y finalmente, Zama's infinito. La versión más fuerte de Zama's, que es tan poderoso y aumentaba su poder progresivamente tan rápido, que se dice explícitamente que se fusionará con el universo. De hecho vemos su rápida expansión en escena, aunque que no llegó a fusionarse por completo con todo el espacio. Ya que directamente nunca se dijo que lo hizo por completo, pero de todas maneras por su rápida expansión, que fue necesario borrar una línea de tiempo para matarlo y que escala a múltiples hazañas de dicho nivel, el personaje cumpliría de sobra para ser Universal Plus. Por cierto, Zama's infinito no sería multiversal, ya que no se extendió por una línea de tiempo y después afectó a la otra, simplemente abrió un portal y ya, ni siquiera se expandió en la otra tierra, por lo que muy seguramente solo hizo lo que ya podía hacer Black de conectar universos con su poder o incluso solo abrió un portal como se puede hacer desde la saga de Buu. En cuanto a durabilidad, Black sería sobrehumano, ya que escala a por ejemplo Tien Shin Han que soportó que le corten un brazo, Yamcha que no murió pese a que se quedó sin energía alguna y con un gran agujero en el abdomen, Vegeta que sobrevivió a que Black le atraviese el pecho, al Goku que en la pelea con Piccolo fue atravesado del pecho, lo cual vuelve a pasar en la propia pelea con Black, incluso lo atravesó múltiples veces en todo el cuerpo. De hecho Nappa y Vegeta estuvieron 11 meses sin comer aunque sí durmieron casi todo ese tiempo, pero igualmente nos da a entender que pese a comer demasiado, realmente sus cuerpos están diseñados para casos extremos y podrían soportar cosas que ningún humano podría hacer. Zama's por su parte también sería sobrehumano, ya que aunque parezca infinita en realidad no es así, y pese a poder regenerarse de lo que sea instantáneamente y parecer estar fresco tras ello, se volvía más débil con el tiempo, por lo que si tiene durabilidad finita. La fusión se beneficia de ambos, ya que a diferencia de Zama's original, cada vez que se daña o incluso sin necesidad de ello se vuelve más fuerte pasivamente, por lo que aquí el punto débil de Zama's no sería aplicable, ya que por ejemplo Goku casi lo pulveriza y Zama's no hizo más que regenerarse y acelerar aún más su empoderamiento, por lo que su durabilidad sí seguiría siendo sobrehumana, aún ni siquiera es infinita, ya que de serlo no la aumentaría a cada momento. Pero bueno, ya hablando de Zamasu infinito, tendría una durabilidad inaplicable, está fusionándose con parte del espacio y tiempo, por lo que su existencia no se verá afectada a menos que borre la línea temporal, de lo contrario, podría existir eternamente, además de ser un personaje que no necesita absolutamente nada, un universo no come, no bebe, no duerme y no se cansa. Ahora bien, para la velocidad. Partiendo ahora sí con la pelea de Goku y Hit, que es donde vemos el salto de poder de Dragon Ball Super más grande y que está relacionado directamente al nivel de las sagas que siguen. Goku literalmente se mueve tan rápido que el salto en el tiempo de Hit se ve inútil y pelean como si la técnica ni siquiera estuviera en uso. Cuando sabemos que el nombre es literal, tanto Whis como Vados explican que Hit se mueve a través del tiempo y Goku sí o sí tiene que hacer lo mismo para poder atacar a Hit en plena técnica, por lo que aquí estaríamos contando una hazaña de nivel inconmensurable. Y sí, al igual que el Universal Plus, la obra muestra consistencia, aunque no en esta saga, sino en la posterior, donde vemos a Dispo corriendo tan rápido que Hit es humillado. Y sí, sé que se explica que Dispo distingue frecuencias y por eso sabe cuándo se usará la técnica, debido al leve sonido de los músculos de Hit al ponerse rígidos, pero de nada sirve saber que alguien saltará en el tiempo, si de todas formas el que sabe que el personaje saltará en el tiempo tiene velocidad finita, porque en ese contexto, para Dispo, Hit desaparecería del universo y volvería a aparecer después en otra parte, y no, Hit no es atacado antes o después de usar la técnica, ya que vemos la dimensión de Hit de fondo, mientras Dispo ataca, demostrando que se ataca mientras la técnica está en curso.
Y además pensar que lo ataca antes o después de que el salto se efectúe no tiene sentido alguno, ya que de atacar antes, Hit simplemente desaparecería pues el salto en el tiempo no puede tener velocidad finita al literalmente desaparecer del universo instantáneamente, y si me dicen que Dispo ataca después de que la técnica ya se efectuó, entonces debería ser atacado o cuando intenté golpear Hit ya no estaría, porque la técnica fue usada ya. Además que Goku cuartos antes demostró hacer lo mismo que Dispo y se detalló más la escena, que va, si Jiren en el mismo torneo del poder se mueve mientras Hit salta en el tiempo y la escena es muy clara. Por lo que aquí habría varias hazañas inconmensurables, que dan consistencia al nivel dentro de la obra, específicamente 3. Con respecto a que Whis requiera de tiempo para viajar de un punto a otro, incluso dentro del mismo universo, es exactamente lo mismo que porque se dejó de usar la capacidad de pensar en un lugar y gritar para abrir un portal. No es conveniente para la trama, así que simplemente se ralentizan los acontecimientos de alguna u otra manera, básicamente estupidez inducida por la trama, se ocupa que Bills y Whis tarden en llegar a sus destinos porque de otra manera las cosas se resolverían más rápido o serían peor para los personajes, en la saga de Bills por ejemplo hubieran sido destruidos antes que Goku llegase. Que se necesite una máquina del tiempo o anillo para viajar en líneas temporales no desmiente nada tampoco, ya que la velocidad inconmensurable permite al que la tenga moverse por el tiempo, mientras que las líneas temporales son tiempos distintos y como no son el mismo tiempo, ya que se puede borrar una y el resto estarán a salvo, esto significa que para viajar a otra línea de tiempo, se requiere de hacks, específicamente, viaje dimensional. Lo único que podría ser un contraargumento para el inconmensurable en relación al salto en el tiempo, sería que los otros también lo tengan, pero no, directamente vemos que solo se mueven para contrarrestarlo a velocidad pura, no puede ser un caso atípico tampoco, si ya lo vimos múltiples veces. Y Zamasu infinito escalaría a más que la versión anterior de sí mismo, aunque aún estaría debajo del primer ultra instinto. Pero no podría ser omnipresente, sería estúpido ya que su expansión ni siquiera se menciona que se concretó, por mucho que fuera su objetivo, aunque claro, de haberlo logrado sí sería omnipresente a escala universal y se puede considerar para un versus si dentro de la pelea realmente tiene el tiempo, además que de todas maneras tener esa velocidad no es que sea particularmente útil, porque a los que pueda matar con sus ataques de todas formas, habrían muerto sin tener esa velocidad y los que lo pueden matar, igual lo van a hacer. Ahora bien, en armamento, sin contar lo que pueden hacer con sus hacks, llevan el anillo del tiempo, que les permite viajar entre líneas temporales y los arcillos Potara, que les permite fusionarse, cosa de la que ya no disponen después de la fusión, pero igualmente tendrían el anillo del tiempo. Zamasu infinito por su parte no lleva absolutamente nada. Ya hablando de hacks, no voy a mencionar todos, ya que simple y sencillamente no todos son útiles, siendo más relleno que otra cosa la gran mayoría o pese a parecer útiles, podrían no serlo en esta pelea. Empezaré con la ligera manipulación espacial y temporal, así como una ligera resistencia a esos mismos hacks, que si bien no la tienen al nivel de poder controlar el curso del tiempo o el propio tamaño de un espacio, sí se ha demostrado como desde la saga de Voodoo se pueden crear portales que sirven para conectar dos puntos diferentes del espacio-tiempo, pero posteriormente vemos cosas mucho mejores, como que Goku a mera velocidad puede igualar una técnica como el salto en el tiempo, que literalmente es un pequeño viaje temporal, cosa que Black sigue reafirmando, cortando al espacio-tiempo sin tener la mínima intención de hacerlo, incluso estar cerca de los cortes espacio-temporales de Black anula la detección de Ki, que funciona precisamente detectando energías en el ambiente, aunque el pináculo de esto lo tiene Zamasu infinito, que literalmente se expande por una línea de tiempo y se fusiona con ella, siendo el propio espacio y tiempo, aunque no lo hizo completamente. Vuelo. Teletransportación, gracias al cuerpo de Goku puede sentir un ki en un rango limitado al universo en el que esté, el 7 normalmente, aunque gracias a Zamasu posee el Kai Kai, técnica que le permite teletransportarse con libertad a cualquier lugar que conozca y sin necesidad de sentir ninguna presencia. Aunque está limitado a una sola línea de tiempo aparentemente, pues para viajar a otras los propios Kaijos ocupan un anillo del tiempo. Empoderamiento, es natural que un Saiyajin aumente sus poderes rápidamente, pero Black fue toda una sorpresa incluso para los estándares de esta franquicia, pasando de equiparar al Goku que le robó el cuerpo, que era un Goku base, a poder ser imperceptible y dañar a un Vegetable muy contenido, y mientras más pasaba el tiempo más fuerte se volvía, pero el pico de esto es Zamasu, que aumentaba su poder pasivamente y sin detenerse.
Manipulación de la energía, pudiendo absorber, liberar, manipular su forma, transmitirla a otros seres, crear barreras o incluso multiplicar por el mero hecho de existir, generando energía de ninguna parte, sobre todo al estar fusionado, que literalmente menciona que su poder aumentaría de manera ininterrumpida, incluso terminaría abarcando una línea temporal si se le da tiempo. Resistencia al veneno, cosa que vemos desde el Goku niño, bebiendo el agua ultra sagrada, aunque claramente no sería inmunidad completa, ya que más adelante incluso un Goku del torneo del poder aún se ve afectado por el veneno, necesitando crear barreras para protegerse del mismo. Resistencia al borrado, un Goku base previo al torneo del poder era capaz de soportar una pequeña cantidad de energía de destrucción, aunque se puede resistir en pequeñas cantidades según que tanto poder se use, obviamente un Goku base no podrá aguantar un ataque así de villas con todo su poder. Algo que me guardé previamente es la capacidad de Black, que debe tener Zamasu de crear clones de sí mismo tras abrir una grieta en el espacio y tiempo, clones que poseen tal regeneración que cuando se los pulveriza, vuelven a formarse y se multiplican cada vez más. Existencia abstracta, esto está reservado únicamente para la versión infinita de Zamasu, ya que literalmente es un ser vivo que se fusiona con el espacio y tiempo de manera progresiva y que a su vez se está convirtiendo en la justicia y el orden, que son ideas abstractas, no algo físico. La inmortalidad no se discute, incluso tiene más de un tipo, inmortalidad resiliente, incluso si destruyen la mitad de su cuerpo se regenera, obviamente por lo anterior sabemos que tiene inmortalidad por regeneración, incluso si no queda nada de él, volverá en forma de un concepto y posteriormente se fusiona con la línea de tiempo, siendo la única manera de matarlo, un borrado existencial a escala universal. Y finalmente longevidad, no morirá por edad, ni nada que se considere natural, telepatía y percepción extrasensorial. Ya que los dioses son capaces de ver cualquier punto del universo, todos los personajes del verso son capaces de sentir la presencia de otro personaje y como no, hablar mentalmente con quien sea a lo largo del universo. Y aunque Black no sea capaz de ver más allá de lo que sus ojos le permitan y el rango de detección de energía que tenga, el Zamasu fusionado los debe mantener, y también tendría la telepatía incluso sin depender de Zamasu, pues Goku pudo leer 6 días de memoria instantáneamente o incluso se metió en una conversación telepática por su cuenta. Interacción no física, los Blast de seres como Goku pueden tocar a Zamasu infinito, que es un concepto personificado, la justicia, además de ser las ideas de Zamasu y también es el propio tiempo, no completo, pero lo es. Ahora bien, para no seguir alargando esto, el evidente ganador en prácticamente cualquier escenario sería Sonic.exe. Vamos que la mayor y única ventaja relevante de Zamasu es su velocidad, que como lo tengo en inconmensurable, sería infinitamente más rápido que X, pero esta ventaja se va al caño cuando ni el mejor ataque de Zamasu logrará acercarse al poder de su rival, tener una ventaja tan abismal de velocidad pasa a segundo plano si no la puede usar para algo que sirva, ya que ni recurriendo a Axe la fusión lograría algo, hablamos de un Universal Plus intentando dañar a un Multiversal bajo, una misión imposible directamente, lo mismo para todos los ataques de ki y técnicas de combate, simplemente nada sirve. Mientras X siempre tiene una opción factible, independientemente del escenario. Para empezar, por mucha ventaja que le doy a Zamasu en velocidad, X no la necesita cuando lo primero que hace es extraer el alma de su víctima, habilidad que ignora completamente la velocidad, por lo que aquí se dispara el número de cosas que X puede hacer. Lo primero que haría sería darle un cuerpo, ya sea el mismo que tiene o uno de un personaje de Sonic aleatorio, y de ahí básicamente se viene la humillación más grande que nos podamos imaginar, desde darle a Zamasu un cuerpo sin sus poderes, volver a su alma algo como una piedra, flor, un conejo, no sé, el Warp hace que la imaginación sea el límite, que directamente haga a Zamasu su sirviente, pues la corrupción sería bastante efectiva con alguien que básicamente no tiene un mínimo rasgo de bondad en su corazón como lo es Zamasu, podría incluso borrarlo de la existencia, pues Zamasu tiene el perfil para que X se harte y lo quiera matar, pues de base, Zamasu es un genocida de mortales, lo que X se odiaría con todo su ser, pues él ama a la humanidad y quiere darles el amo que se merecen, que según él, sería él mismo. Posterior a eso, al interactuar con Zamasu, la cosa se pondría peor, la arrogancia, egocentrismo y los monólogos de Zamasu haría más que molestar al demonio azul, llevándolo al extremo de borrarlo de la existencia, pues para X no es un problema borrar inmortales,
inmortalidades, ya que lo puede hacer con almas, que en su verso tienen varios tipos de inmortalidades, y además las habilidades de X se ignoran completamente el físico, por lo que no me importa si le dan multiversal bajo, multiversal o algo más al Thamas base, ya que de todas formas, va a caer porque va a caer, pero es que si suponemos que de alguna manera alcanza a ser Thamas infinito en el universo de X, la cosa no mejora nada, ya que X puede manipular enteramente su universo, para él no sería complicado warpear el universo y que en la nueva versión del universo no exista nada de Thamas, extraer nuevamente su alma y borrarlo, usar su manipulación del espacio y tiempo para separarlo de su universo y hacer prácticamente cualquier cosa que dije antes, y sí, otra vez no importa si nos ponemos wankers y le damos niveles más altos a la versión infinita de Thamas. De hecho es un versus tan desbalanceado que estuvo a nada de no salir, pero ya lo tenía muy avanzado para dejarlo. En verdad les agradezco mucho darse el tiempo de ver este video tan largo, que originalmente era aún más extenso de hecho, pero obviamente quité partes, como una comparativa punto por punto donde básicamente la cosa era tan redundante y alargaba tanto algo tan simple como explicar por qué ganaba X, que mejor simplemente eliminé esa sección.